Mensaje de una mujer de 43 años en Valle de Chalco. Quiero hacer un llamado a la población. No tomen a la ligera el COVID, sean responsables. Somos ignorantes porque cuando ya nos toca vivirlo de cerca, no sabemos qué hacer. Eso es lo más triste. Tengo un tío que se encuentra internado por COVID. Está muy mal y para conseguir un hospital fue toda una odisea. Es mentira que los teléfonos que dan para la atención de enfermos orienten sobre los lugares de atención. No hay un apoyo eficaz. Y ahora estoy preocupada por mi papá de 67 años porque tuvo contacto con mi tío. Pues manténgase ocupada. Trátelo como si estuviera. Que le hagan una prueba y ya. Sí, por lo pronto que lo aíslen también, porque luego al rato tiene contacto con alguien más y con otro. Ay, leía un texto que Ana María Olabuenaga decía 70,000, 70,000, 70,000. Para todo lo que hablaba decía 70,000, 70,000, 70,000, 70,000. Son 70,000. Vamos en 70,000. Y ella decía, no puedo pensar en otra cifra que no sean 70,000. 70,000. 70,000. 70,000. Por la pandemia está sucediendo otro hecho trágico, diría yo, sobre todo porque soy persona que ha tenido perros toda la vida. Amarrados a los postes están apareciendo perros con un letrero: adóptame. Están reportando todas estas instituciones que se dedican, pues es que en realidad son asociaciones civiles, la mayoría de ellas trabajan por cuenta propia, no reciben dinero de ningún organismo gubernamental, pero están diciendo que ha aumentado mucho el abandono de perros, que los dejan amarrados y les ponen un letrero: adóptame, con el argumento de que no tienen dinero para seguir manteniéndolos durante la cuarentena. Y sí, dicen ellos, algo debe de haber de cierto en esto, porque la mayoría son razas grandes las que la gente abandona en la calle. Y dice, es que ya no tengo ni para las croquetas. Y un perro grande, bueno, aumenta la cantidad de comida que requiere. Aumenta el número de perros callejeros. Hay otros que dejan en la calle sueltos porque los van y los abandonan al otro lado de la ciudad. Y esos perros no están acostumbrados a vivir en la calle. No saben atravesar una calle, no saben abrir un bote de basura, no saben dónde conseguir la comida. Es curioso, pero un perro callejero sabe dónde conseguir comida. Va y visita las pollerías del rumbo, las cocinas económicas, es decir, establece una ruta. Mercados. Sí, y tú lo ves porque sabe atravesar la calle. No atraviesa nunca corriendo, se espera con alguien atravesar, o es capaz de voltear. Pero bueno, están diciendo que un 30 o 40% ha aumentado el abandono de perros, aunque hay multas de hasta 5,000 pesos a quien abandone a las mascotas. No se ha podido hacer nada para detener eso. Salen y llevan a alguien que los acompañe y dicen, ay, me echas aguas. Ay, ¿qué irá a pasar? Porque esto solo se va a poner más difícil. ¿O será que ya vamos de salida? Que sí es cierto que la pandemia no nos ha tocado tan fuerte. Porque 70,000 son 70,000. Y no estoy contando los normales, no estoy contando los que se lleva el crimen organizado. 70,000 personas faltan en los hogares. Pero hace 8 días estábamos en 68, Manelik.
No. Entonces, las cosas están aumentando. Yo no entiendo por qué dicen que nos ha tratado muy bien la pandemia a diferencia de otros lugares. Yo no entiendo esa aseveración. A nosotros la pandemia nos está tratando mejor, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿Cuál será su motivo? ¿Mejor que quién? Pero no te puedes comparar, Mario. No, porque siempre habrá alguien mejor que nosotros. Exactamente. Ujú. Siempre habrá alguien peor, pero Sí. también siempre habrá alguien mejor. Esta pandemia que azota al mundo a nosotros nos está tratando mejor. No quisiéramos que nadie sufriera, que nadie perdiera la vida, pero esta pandemia mundial, desgraciadamente, ha afectado más en otros países. ¿Y a mí qué de satisfacción me da que haya tratado peor a Japón, que yo ni conozco, o a España, al país que nunca voy a ir y que no me interesa? A mí me preocupa México. A mí me preocupan 70,000. Si nos trata mejor o peor que otros países, no lo quiero saber. No lo puedo entender porque no los conozco ni los voy a conocer. Ni influyen en nuestro comportamiento. No tiene nada que ver con nosotros, nada. Lo importante es lo que sucede en nuestro país, donde 70,000 hogares, muchos de ellos, fue el padre de familia el afectado, en muchos de ellos. Dora. Mal de muchos, consuelo de tontos, que les pregunten a los médicos, ¿sí?, si nos está tratando mejor la pandemia. Ándale. Que les pregunten a muchos familiares de los médicos, de los enfermeros, del personal de intendencia, si realmente nos está yendo mejor. No puede ser el indicador el número de muertos en un comparativo a nivel mundial. Las condiciones son totalmente diferentes. Y esa frase que nos está tratando mejor, repito, mal de muchos, consuelo de tontos. A mí que no me digan en comparación con quién. A mí que me digan por qué mis familiares fallecieron. A mí que me digan por qué no tuvieron la atención oportuna. Hablas de 70,000. Lo lamento profundamente, pero en mi familia hay 2. ¿En comparación con quién? A mí no me sirve su frase. Para nada. No me consuela, porque no soy tonta. 70,002 cerca. Mensaje de internet. Tenemos atención médica y somos una población diferente. Destilan odio, qué pena. Sí, somos diferentes, tenemos 70,000 menos. Sergio Albavera. Se ve que Manelik jamás pasó hambre ni tuvo que alimentar a hijo alguno. Qué bueno que no se nota. Gracias. Luis Cecilio Ramírez Moreno. Buenos días desde Monterrey. Los escucho 1 hora porque ya nos escucha en Radio AM aquí en Monterrey. Vamos a quejarnos. Que nos pongan más de 1 hora. Mensaje de internet. Pero cuánto odio al presidente. Como si él los hubiera enfermado. Como si él tuviera culpa del descuido de la gente. Pues no, pero es el líder que se encarga de las decisiones que tiene que seguir la gente para que no se contaminen más. Eso es todo lo que estamos diciendo, Mario. Por ejemplo, ayer lo vimos en el aniversario luctuoso de los niños héroes, en el homenaje. O sea, varios de los personajes que estaban con él tenían cubrebocas, él no. Ese tipo, son detallitos. Yo sé que no puedes obligar a la gente a usar cubrebocas, pero hay mucha gente que realmente sigue al presidente con una convicción absoluta. Si el presidente no usa cubrebocas, claro que pone el ejemplo. Y si él estuviera realmente con digamos, en el mismo tenor de lo que hace su gobierno acerca de cómo enfrentar a la pandemia, simplemente por el hecho de poner el ejemplo, porque es el
jefe de la nación, lo usa, aunque lo odie. Pero aquí ya hay, yo creo que hasta una cuestión ideológica en el asunto del cubrebocas. Igual te enfermas, pero cuando menos nadie te puede decir, no, pues es que el presidente andaba en otro rollo o tomó una decisión distinta. Aquí creo que las autoridades tienen que poner, hemos visto a Claudia Sheinbaum en todos los eventos en los que va con su cubrebocas. Me parece muy bien. Si crees que sirve o crees que no como funcionario, ese ya es asunto tuyo personal. Pero cuando menos a la luz pública lo está haciendo. El presidente no. Y hacer afirmaciones supuestamente tranquilizadoras, ya sé que es casi una obligación de todos los presidentes, ¿no? Pero cuando chocan tan abiertamente con la realidad, uno piensa, bueno, ¿en qué país vive esta persona, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no dice la verdad? O sea, ¿por qué no se lamenta de una situación tan grave como la que estamos viviendo? ¿Y por qué no se compromete a que las medidas para combatirla, para contrarrestarla, se van a hacer más a fondo o más con mayor vigor? Es lo que quisiéramos oír, no eso de que la pandemia nos está tratando mejor. Pues no es cierto. Uno va viendo las estadísticas todos los días y en efecto pues se medio detuvo por ahí, pero está volviendo a trepar otra vez la estadística. Entonces son cosas que suceden de manera totalmente independiente de las decisiones que toma el presidente. ¿Por qué? Porque no hay una decisión de tomar medidas que realmente incidan en el intento por detener la divulgación de la enfermedad, ¿no? Entonces, por Dios, no queremos oír ese tipo de afirmaciones tranquilizantes. Vemos que la realidad es distinta. No, yo ahí de acuerdo contigo, Mario. Le va a todas, como diríamos en fútbol, a todas. O sea, él quiere ser el defensa, el delantero, el medio, el portero, el director técnico, a todas. Yo creo que hay veces que uno debe de aprender a guardar silencio, y desde el presidente de la República hasta uno. No tiene por qué decir este tipo de declaraciones cuando, como dices, choca totalmente. Haz de cuenta que estuviera él en un país, en una realidad paralela o realidad virtual, donde todo es maravilloso y ahí no hay crisis y ahí no hay enfermos o ahí se enfermó una persona. Pero cuando dices eso, tú dices, pues, o sea, ¿a quién le está hablando? Porque al final somos una sociedad, digamos que mínimamente, con el conocimiento mínimo de la situación, lo vemos, lo oímos. Yo creo que se ha ido acercando tanto la enfermedad que todos tenemos un conocido, alguien muy cercano, familiar, amigo, vecino, que o estuvo enfermo o falleció. O sea, al final todos estamos siendo parte de esto. Y de pronto este tipo de declaraciones que hablan de una realidad totalmente, nos trató mejor. Estamos, hace 3 semanas, mejor que Francia, nos ha ido mejor que Francia o España o Italia. Perdón, o sea, realmente sí es hasta desconcertante. ¿Por qué mejor no dice, más bien, por qué no mejor se queda callado en este tipo de cosas? Ahí están los números. Ya rebasamos los 70,000 y siendo nada más, o considerando nada más, los números oficiales, porque ya ven que dicen que la subrepresentación y demás, que tendrían que ser como 180,000. Ok, concedamos que no hay más muertos y que todo ha sido perfectamente contabilizado. 70,000 es una tragedia. 7. Ahora, hay otra situación. Yo recuerdo, López Mateos le pasó una cosa. Como a las 3 o 4 declaraciones que hizo, muy al principio, todavía en 1959, de su gobierno, que resultaron ser muy impactantes y hasta perjudiciales para el país, tomó la decisión de no volver a hacer ninguna declaración improvisada.
Es decir, a no volver a decir nada que no hubiera sido escrito y revisado por alguno de sus asesores. Y de ahí en adelante le fue perfecto. Y pasa la historia como uno de los presidentes más adecuados que ha tenido este país. María del Carmen Fuentes, yo tampoco soy tonta, pero hay que ser ignorante para echarle la culpa al gobierno de las muertes por la pandemia. Eso no se puede controlar. Menos se puede controlar a la gente que es inconsciente y no se cuida. Eso es cierto, pero el gobierno actúa como si cualquier baja que se presente es gracias a sus actividades y políticas. Cualquier incremento que se presente de las muertes es culpa de las personas. Entonces, el problema es que queremos que el gobierno se calle y que solo informe cuando hay algo que informar y no comente cosas que no son ciertas. Miren, les voy a platicar. En Florida, antes de ayer, 101 decesos. Ayer, solo 7. Y siguen bajando, dicen ellos. Esa sí es una curva que se aplana. Esa sí es una estadística que baja. ¿Por qué? Porque hubo contención de circulación. Dicen que apenas ahora están pensando ellos en pasar a una fase 2 de liberación, a pesar de que es un estado que depende fundamentalmente del turismo y que no han podido abrir ese tipo de negocios. Van a ver si este lunes pasan a la fase 2 con la reapertura de más sitios recreativos, sobre todo al aire libre. Pero Florida está reportando 7 fallecidos en las últimas 24 horas, una bajada de 100 con el día anterior. Eso es muy importante. Algo están haciendo bien, porque por lo pronto sí lograron bajar el número, lo que no hemos visto en este país. Francisco Rodríguez Germán de Coyoacán, 72 años. Estoy solo y tengo depresión. Ahora que se vienen las fechas de fiestas patrias, Día de Muertos, Navidad y fin de año, me la paso solo, ya que no tengo familia. Pero con ustedes me acompaño día con día. Gracias.